Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, como dije, estamos en una serie titulada Pacto de Sangre y hoy entramos a nuestra lección número 22 y vamos a entrar a lo que se llama el Pacto Mosaico. Ya entramos la semana pasada, estuvimos hablando algo acerca de ella y vamos a continuamente en lo que estamos hablando. Y por favor quiero invitarles al Levítico capítulo 18, sin antes mencionar lo que hemos venido hablando y repitiendo continuamente, que el curso o el tema que estamos dando, que es Pacto de Sangre, es para que cada uno de nosotros sepa y conozca el pacto que Dios estableció con cada uno de nosotros. Y la razón es que muchas veces por la falta de conocimiento, recuerden que esta es la lección número 22, estamos hablando ya 22 horas en cuanto a lo que es pacto de sangre. La falta de conocimiento de esta verdad, de este tema, causa que muchos creyentes, ¿no?, estén practicando cosas que no son bíblicas, que no están escritas, y si estuvieran escritas, están escritas de una manera distorsionada, porque se le está interpretando de una manera distorsionada. Y también hemos visto a través de la palabra de Dios que el hombre no puede hacer pacto con Dios, porque si el hombre quisiera hacer pacto con Dios, tendría que él mismo incluso dar su vida por buscar cumplir el pacto. Pero el hombre no está capacitado, porque ningún hombre podría quitarse la vida por no cumplir el pacto. Solo Dios establece el pacto y nosotros aceptamos el pacto. Y dijimos de que la falta de conocimiento hace que mucha gente enseñe cosas raras, enseñen cosas antibíblicas, enseñen cosas que en vez de edificar el cuerpo de Cristo, daña el cuerpo de Cristo, haciéndoles creer que ese es el pacto. Y no existe semejante cosa de estar dando una señal del pacto a Dios. No hay esas cosas. Ya Dios estableció un pacto con nosotros y eso es lo que estamos estudiando. Hemos hablado ya el pacto edénico, adámico, Noé, abrámico, y estamos entrando al pacto de Moisés, mosaico, y luego vamos a entrar al pacto de Cristo, que es el pacto en el cual tú y yo hemos entrado, y hay razones por las cuales podemos decir con toda seguridad de que somos gente de pacto, por las cosas que hemos estudiado. ¿Cuántos son gente de pacto? Amén. Y hemos visto los beneficios, hemos visto lo que causa cuando una persona entra el pacto con Dios. Y hemos dicho que la única manera de entrar en pacto con Dios es cuando el creyente acepta a Jesús como su Señor y verdadero Salvador. Es la única manera de entrar en pacto con Dios. No es que tú haces pacto con Él, sino aceptamos el pacto que Dios ya estableció con el hombre a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue enviado a la tierra, murió por mí, murió por ti, estableció un pacto y Él dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Él lo hizo para beneficio de nosotros. Así dice la Escritura, para nuestro beneficio. Por lo tanto, estamos estudiando estas clases, ya van 22 semanas y todavía nos quedan algunas cuantas más. Así que quiero invitarte a Levítico capítulo 18, porque ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Estuvimos viendo acerca de la ley, la razón de la ley. ¿Por qué fue dada la ley? Muchos ven a la ley como una carga. Muchos ven a la ley como algo que no se puede practicar, como algo que realmente Dios es un Dios tan malo que sabe que no podemos hacerla y nos pide que lo hagamos. Ese es el concepto de mucha gente. Que Dios pone cosas que son imposibles de practicarlas. Pero estábamos viendo nosotros la semana pasada en cuál fue la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel y cuál fue la razón de que Dios empieza a dar sus estatutos, sus ordenanzas. Recuerden que dice mis estatutos, mis ordenanzas, mis preceptos, mis mandamientos. No es el mandamiento del hombre, no es la orden del hombre, no es el precepto puesto por un pastor o un líder, sino es
por la palabra de Dios mismo. Dice, mis preceptos, mis mandamientos. Y vamos a ver la razón por la cual. Así es que vamos a leer lo que dice Levítico capítulo 18. Y la razón de la ley es para que el pueblo de Israel no practique las costumbres de los otros pueblos. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 18. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ahora, quiero que tengamos presente y voy a pintarles el panorama de lo que se está viviendo en este momento para poder entender por qué razón Dios da al pueblo de Israel la ley, los mandamientos. Recordemos que el pueblo de Israel, que Dios levantó a través de Abraham, de un hombre que escuchó el llamado de Dios, que hizo pacto con Abraham, y por causa del pacto se levanta esta nación, este pueblo, y Dios le dice, yo quiero que ustedes, mi pueblo, ¿no? Mi tesoro especial, ¿no? Mi gente diferente, gente santa. Y Dios, que conocía el ambiente en el cual el pueblo de Israel se desenvolvió, recordemos que Egipto era un país o una nación completamente súper avanzada en esa época, culturalmente, económicamente, era una potencia, podríamos decir. Era el lugar donde la sabiduría abundaba de una manera tan elevada, y vimos que Moisés llegó a ese lugar y fue preparado, instruido en ese lugar. Pero el asunto es que Egipto era un pueblo idólatra, tenía muchos dioses. Ustedes sabrán que las 10 plagas enviadas a Egipto era simplemente el juicio que Dios había establecido por cada uno de esos dioses que ellos tenían. Por lo tanto, el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra. Ahora, imagínense viviendo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, en medio de esa costumbre. Entonces, el pueblo de Israel, al salir de Egipto, y Dios lo sacó con señales y con prodigios, y Dios lo sacó con riquezas, salió un pueblo próspero y rico, y ahora Dios los está introduciendo hacia una tierra donde fluye leche y miel, y donde ellos no tenían que trabajar en un sentido extremo, porque la tierra iba a producirles a un 100 por 1. Pero Dios también sabía que alrededor de esa tierra, o en esa tierra a la cual Dios les había prometido, existían pueblos cuyas costumbres, cuyas formas de vida no eran de agrado a Dios, cuyas formas de vida no eran de acuerdo a la voluntad de Dios o establecidas bajo principios morales, sino más bien era un pueblo corrompido. Y vamos a leer la historia que Dios nos permite conocer de lo que acontecía en este lugar. Así que vamos a remitirnos al versículo 20. Esta es una radiografía de lo que está pasando en ese momento antes de que Dios estableciera la ley y le diese al pueblo hebreo, al pueblo judío. Levítico capítulo 18, versículo 20, dice así. Además dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Ya habíamos hablado de eso la semana pasada, que la fornicación o el adulterio contamina tu vida. Y ya dijimos por qué razón, así que no vamos a entrar en ello nuevamente. Y dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Aquí habíamos hablado solo una parte, porque vimos en el versículo 20 un punto muy importante que actualmente ocurre en nuestro país y en todas partes del mundo, y es la falta de moral, ¿no? Ya no hay lo que existía antes, ¿no? Había una moral más elevada, teníamos unos valores morales más elevados. Hoy los valores morales se han destruido,
se han corroído, corrompido, y dentro de la sociedad lo que falta realmente son valores morales. Pero déjenme decirles algo, los valores morales se construyen en casa, los valores morales se enseñan en casa. Los valores morales no son enseñados por otras personas, tiene que ser enseñado por los padres hacia los hijos. Y si los hijos no aprenden de valores morales, es porque los padres tampoco saben de valores morales y porque quizás tampoco las practican. Por eso la educación empieza en casa. Y aquí encontramos una escena donde Dios los está llevando al pueblo judío, llevando al pueblo hebreo a un lugar donde había una falta de moral. Porque aquí dice que los hombres se acostaban con la mujer de su prójimo. No había compromiso. No había en la cual es tu pareja única. No había un pacto matrimonial, la cual nosotros enseñamos en lo que se llama el matrimonio, un pacto matrimonial. Sino aquí cualquiera se acostaba con cualquiera porque esa era la costumbre. Y la Biblia dice que el hacer esto contamina a la persona. Y la costumbre de estos pueblos era que cada persona podía entregar a su hijo a un dios que era el dios Moloch, que era una estatua cuyas manos eran extendidas, y la gente ponía a sus hijos y los quemaban vivos. Esta era la costumbre, esta era la forma de vida de la gente. Yo me pregunto qué tipo de moral tendría que tener una mujer o incluso el padre para poder entregar a su hijo después de que la mujer haya tenido a esa criatura 9 meses en su interior y haya experimentado la sensación de maternidad, y luego después de haber sufrido en el parto al dar a luz, tenga que entregarlo sin remordimiento y sin culpa y entregarlo vivo y ser quemado ese niño. Yo quiero que tú entiendas la costumbre que estaba ocurriendo, que estaba viviéndose en ese momento. ¿Ustedes pueden ver que ahora la gente quema a sus hijos? No hay nadie, ¿verdad? Literalmente no hay nadie, pero aquí era literal. La costumbre de esta gente era literal. Quemaban a sus hijos de esa manera. Y realmente creo que las personas no tendrían que tener ni un poquito de moral o de conciencia para poder llegar al extremo de poder quemarlos vivos. O de un padre que sabe que es el fruto de él mismo por haber puesto su semilla y no tenga ni siquiera un acto en la cual pueda sentir compasión, sino más bien permite que su hijo sea quemado. Esa era la costumbre. Y la Biblia dice, leámoslo nuevamente, por favor, dice: y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. Y luego dice, no contamines así el nombre de tu Dios. O sea, en otras palabras, lo que está diciéndome aquí es que la acción determinada de este pueblo demostraba la calidad del Dios que ellos tenían. Voy a repetirlo nuevamente. Lo que me está mostrando este pasaje es que la acción determinada de este pueblo me está demostrando la calidad de Dios que ellos tenían. Porque acá habla Dios y dice que no contamines así el nombre de Dios. ¿El nombre de Dios puede ser contaminado? Sí, si tú dices que esto es de Dios, estás diciendo que el Dios que tú estás creyendo es un Dios malo. Y este es el Dios que estos pueblos tenían. Este era el concepto del Dios que ellos tenían. Un Dios que demandaba sacrificio, un Dios que demandaba la muerte de un inocente, un Dios que demandaba el pago de algo, no sé de qué, pero demandaba algo. Por eso esta gente ofrecía y contaminaban el nombre de su supuesto Dios. Por eso Dios dice, no hagan tal cosa para no contaminar mi nombre, porque yo soy Jehová. Y dijimos la semana pasada, si ciertamente ya no existen gente que queman a sus hijos literalmente, pero sí encontramos padres que están quemando a sus hijos, haciendo y permitiendo que sus hijos hagan cosas que no deberían hacer. Y ya hemos mencionado mucho sobre lo que es el teléfono y vuelvo a insistir siempre en lo mismo. Los teléfonos causan graves problemas de conducta en tus hijos. Si tú le das a tus hijos un teléfono simplemente para que no te moleste, le estás entregando de esa manera a este famoso, vamos a usar ese término, al Dios Moloch, quemándolo, porque le estás quemando vivo a tu hijo. Estás quemando sus neuronas, te estás quemando sus
sus hormonas. Y por eso que tus hijos cambian de conducta. Los creas hiperactivos. Deja o quítale el teléfono a tu hijo y vas a ver cómo reacciona. Parece como que el demonio se hubiera metido dentro de ellos. Y les soy sincero, la ciencia lo dice. La ciencia reconoce este tipo de efectos que está causando a nuestros hijos. Estos teléfonos e incluso los videojuegos. Esta es la primera generación, escúcheme bien, que no se sabe cómo va a acabar y cómo va a ser su adultez. Porque los juegos que se están llevando y la tecnología que están trayendo está destruyendo la vida de estos niños. Si miren ustedes nomás cómo la tecnología ha destruido la vida de los adultos, ¿te puedes imaginar cómo va a destruir la vida de estos niños? Si en adultos los está destruyendo, porque el adulto, que ha sido criado de una manera diferente, pero por causa de la tecnología, se mete en páginas donde no debe entrar, tiene cuentas en diferentes lugares y destruyen sus matrimonios, porque al otro lado, al otro extremo del mundo, le guiñó el ojo a alguien y él piensa que se están enamorando, ¿no? Y de ahí tienen sus enamoradas a distancia. Diga la persona que te lo gracias a Dios en esta comunidad no ocurren esas cosas. Dime. No, solo somos amiguitos, nada más. Y luego empieza el piropeo, el enamoramiento. ¿Y saben qué hacen algunos cabezones? Los traen desde tan lejos y dejan a la esposa que está tan cerca aquí. Diga la persona que te lo gracias a Dios eso no ocurre en este lugar. Rompiendo así su pacto, rompiendo así su familia, rompiendo así su relación que tiene para con sus hijos y con su pareja. Bueno, esto es lo que estaba ocurriendo en este lugar. La gente entregaba a sus hijos. Yo no puedo ni siquiera imaginarme cuál era la condición de conciencia de la gente para que sin un sentimiento de culpabilidad lo puedan quemar vivos. De la misma manera está ocurriendo en nuestros tiempos. Los padres no son conscientes. Han escuchado la noticia y ellos no creen a esas cosas. Dicen, no, eso es mentira. Porque no están informados. Por eso es importante la información y el conocimiento para poder aprender. Se lo digo por experiencia. Yo con mi hija viví esa experiencia. En casa no gritamos, yo menos. Pero un día le encontré a mi hija gritándole a su madre. Y dije, ¿de dónde has aprendido eso? Y tuve que un día sentarme con mi hija a ver los programas que está mirando. Mi hija no usa teléfono, nunca ha usado teléfono así nomás. Pero era el televisor, el programa de dibujitos animados que ella veía. Y se lo voy a decir el nombre, se llama Dexter. Ese dibujito del científico con sus lentes, yo le ponía Dexter porque quería para que pueda aprender y tenga una inclinación hacia la ciencia, pero me di cuenta un día que me senté al lado de mi hija mirando juntos la televisión y veo que ese niñito, pues Dexter, le gritaba a la madre y aparece, ¿no? Como el niño grita y la madre, el pelo de la madre se va como que tuviera un aire que le sopla y es normal. Pero eso es una falta de respeto que mi hija estaba aprendiendo y tuve que cortarle el televisor o cortarle el programa. Dije, nunca más. Y lloró, ya saben lo que hacen los niños. Hizo su berrinche, que no, que papá, que esto, que lo otro, que mi programa, que me gusta. No es no. En casa se ha enseñado, el no es no, el sí es sí, punto. Amén. Dígale a la persona que te están hablando. Y nunca más volvió a ver ese programa y mi hija se compuso nuevamente. Y así ocurre con muchos hijos que ustedes tienen, que les dan el televisor, que les dan incluso los aparatos electrónicos, les cambia su conducta. Así es que no hagamos esas cosas. Sigamos. Versículo 22. Estamos viendo la condición del pueblo en ese momento, en el momento que Dios les va a dar la ley. Y luego dice, no echarás con varón como con mujer, porque ¿cómo lo llama Dios? ¿Cómo le llama a Dios a la práctica de el hombre acostarse con el hombre y la mujer acostarse con la mujer? Dios lo llama abominación. Ahora escúcheme, ¿por qué razón Dios está hablando estas cosas? Porque a veces la gente confunde, pero es que se aman. Y si se aman es que era un hombre metido en un cuerpo de mujer y una mujer metida en cuerpo de un hombre y es algo distorsionado. Pero déjenme decirles la razón por la cual Dios les está previniendo a su pueblo. Porque no solo se trata de que no lo hagan, hay una razón por la cual dice que no lo hagan. Sigamos leyendo, por favor. Dice, ni ningún animal tendrás
ayuntamiento. ¿Qué? Esto ya se llama perversión. Dice, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Dios lo llama eso perversión. Así se llama. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra, dice, vomitó sus moradores. O sea, cuando la tierra es contaminada por las acciones del hombre, la tierra gime. Y la tierra dice que vomitó a sus moradores. Por causa de un elemento que vamos a ver más adelante, que se llama el pecado. O sea, no es solo la práctica, porque la práctica va a producir consecuencias terribles en la vida de la persona. Y va a producir consecuencias terribles alrededor donde vive la persona. Sigamos leyendo. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas. ¿Cómo lo llama Dios a esas prácticas? ¿Cómo le llama Dios al acostarse con la mujer de su prójimo antes del matrimonio? ¿Cómo le llama Dios? Abominación. Así le llama al Señor. Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y una vez que la tierra es contaminada, mira lo que dice la Biblia: no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que le hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Ustedes se han preguntado por qué es que ocurren catástrofes sobrenaturales o naturales en la tierra. Porque tanto es el pecado que se practica que no Dios por si acaso, porque mucha gente le echa la culpa a Dios de que Dios los castigó, les mandó un tsunami, los mandó esto, y Dios no hace esas cosas, sino la misma tierra, dice, vomita a sus moradores por causa de contaminar la tierra, porque las prácticas contaminan el lugar donde uno vive y abren puertas. Y esas prácticas que contaminan la tierra, que contaminan tu casa, tu misma tierra, te va a vomitar. En otras palabras, vas a ser cortado. En otras palabras, vas a morir antes del tiempo establecido. Es lo que está ocurriendo, es lo que dice la Escritura. Y como Dios no quería levantar un pueblo para que viviera estas cosas, Dios establece la ley como medio de prevención, como medio de precaución, para que su pueblo, que no sabía diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, empiece a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Porque recuerden una cosa, que el pueblo de Israel no tenía Biblia como tú y yo la tenemos. El pueblo de Israel no tenía una Biblia o un libro en la cual puede decir: esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto no está bien, esto está permitido, esto no está. No tenían eso. El pueblo de Israel no lo tenía. Y por ende, como no lo tenía, no sabía diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es limpio y lo que es impuro, entre lo que es santo y lo que es profano. No podía diferenciar porque no conocía, porque no había Biblia. Y Dios no podía demandarles a ellos que no practiquen algo, porque Dios todavía no les había dado un mandamiento, no les había dado un estatuto, un precepto, no les había dado la ley. Pero como Dios saca a su pueblo de Israel de Egipto y los va a llevar y los va a introducir a una tierra donde hay muchos moradores, muchos pueblos, muchas culturas que estaban practicando cosas que contaminaban su propia tierra, y su propia tierra vomitaba a sus moradores, Dios no quería que esto ocurriera con su pueblo. Porque recuerden que Dios les dijo a ellos: yo quiero que ustedes sean mi tesoro especial, mi pueblo santo, de gente santa. Mi pueblo que se diferencie en medio de esta tierra. Y Dios les dice estas cosas.
Porque la práctica de esas cosas se llama abominación, y la práctica de esas cosas corrompen la tierra donde están morando, y la práctica de esas cosas hará que puedan vomitarlos. En otras palabras, la misma tierra gime por las cosas malas que la gente que vive en ese lugar está practicando. No Dios. Dios no envía ningún maremoto ni un terremoto. Dios no envía esas cosas. Dios no lo hace. El mismo pecado que la gente practica clama su pago. Porque hay un principio que dice la Biblia. Romanos 3:23 dice: la paga del pecado es muerte. O sea, la gente activa un principio. Dios no lo activa. El principio está establecido. Es el hombre mismo que activa ese principio y recibe el pago de su práctica. Y por eso Dios dice que no es correcto que un hombre se acueste con un hombre y una mujer con una mujer. Por más que le puedas pintar de lo que tú quieras y lo digan en el nombre del amor, etc., Dios lo llama abominación. Dios lo llama que es una práctica que no se debe practicar porque simplemente contamina la tierra, contamina las vidas de las personas y ellas pueden ser cortadas de la tierra. En otras palabras, la vida de esas personas serán cortas. Es lo que dice la Escritura. Dice: serán cortadas de entre su pueblo. Versículo 30 dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no te contamines en ellas, yo Jehová vuestro Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, ¿qué realmente era la ley? La ley era simplemente las ordenanzas que Dios había establecido para que su pueblo pueda diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que va a traerle consecuencias a su vida y lo que no le va a traer consecuencias a su vida. La ley en realidad es una voz de alerta para el pueblo, para que no lo practique y no reciba las consecuencias. Es como decirle ahora: no robes, porque si robas y te vas al banco a asaltarlo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Te van a dar un premio por asaltar un banco? No, te vas a ir preso. Muchos años. ¿Qué? ¿Dios te está castigando por robar el banco? No, Dios no te está castigando por robar el banco, sino tú estás recibiendo las consecuencias de tus propios actos. Porque hay una ley establecida que dice: no robarás. Y lo que tú estás viviendo es simplemente la consecuencia de un principio que tú mismo has roto. Y Dios no entra en acción ahí, porque ya esos principios estuvieron establecidos ya. Y no es que Dios te mandó a la cárcel. ¿Me estoy dejando entender? Amén. No veas a la ley como una carga, como mandamientos imposibles de alcanzar. No, porque no lo es. La ley, si tú la lees, te previene de consecuencias terribles que pueden ocurrir en la vida de una persona. Eso es la ley. No son mandamientos que Dios, pues, en su locura se le calentó la cabeza y le dijo al hombre para que no pueda disfrutar, dice, ¿no? Pero acá no vemos que el hombre disfruta, acá vemos las consecuencias que el hombre tiene si las practica. Y acá dice que serán cortadas a temprana edad, que la misma tierra los vomita. O sea, la misma tierra los va a destruir. Y es lo que ocurre. Oigo noticias de cómo es que un pueblo que están bien por años y de pronto los cerros que están alrededor lo tapan a toda la ciudad por completito. Solo hay 2, 3 sobrevivientes. Cómo es que el mar se sale y arrasa con todo. Cómo es que empieza el viento y levanta y destruye casas. ¿Quién los está botando de ese lugar? La misma naturaleza, por causa de la abundante acción que contamina la propia tierra. No Dios. El pecado que se está practicando clama su pago. La paga del pecado es la muerte.
Quizás de repente nunca has visto la ley de esta manera, pero la ley, esa es su forma de ver a la ley. No es una carga, no es que hay un Dios viejito que se le prendió pues la locura de hacer cosas para que el hombre no las pueda vivir y no las pueda practicar. No, porque si las practicas, ahí están las consecuencias. Dios está previniendo a su pueblo. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 10, por favor. Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 10. Versículo 1. Jeremías 10:1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Amados hermanos, ¿hemos sido llamados a imitar las prácticas de las naciones o apartarnos de las prácticas de las naciones? Apartarnos. La Biblia dice: salid en medio de ellas. No lo digo yo, está escrito. Yo no te voy a decir qué debes y qué no debes practicar, pero sí sé algo: salte de en medio de las prácticas que tienen los otros pueblos o de la gente que no tiene a Cristo en su corazón. El hecho de que una persona mienta no significa que tú también tengas que mentir. El hecho de que una persona le saque la vuelta a su esposa no significa que tú también tengas que hacerlo. El hecho de que una persona se acueste con varias mujeres no significa que tú también tengas que hacerlo. El hecho de que una persona le engañe al Estado no significa que tú también tengas que engañarle al Estado. Es que todos lo hacen, pastor. ¿Cuántos saben que somos gente diferente? Somos gente diferente nosotros. Somos gente separada por Dios, porque por eso somos gente de pacto. Y la gente de pacto es una gente diferente. Y hemos visto las cosas extraordinarias que hacen la gente de pacto. Eso somos nosotros. Amén. Y por eso quiero que ustedes sepan la diferencia que hay entre la gente que tiene pacto y la gente que no tiene pacto. Porque la gente de pacto hace cosas sobrenaturales en la tierra. La gente que tiene pacto hace cosas asombrosas en la tierra. Y eso somos nosotros. Hemos sido llamados para hacer cosas grandes en esta tierra. Y a través de nosotros Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero pastor, yo estoy viejito, mire ya mi edad. Bueno, si no es en ti, en tus hijos entonces. Porque te ha llamado a ti para que lo entrenes bien, lo capacites para que puedan hacer cosas grandes. Gloria a Dios. Creo firmemente que nuestros hijos harán cosas mayores de lo que nosotros los padres estamos haciendo en esta tierra. Yo siempre le digo a mi hija: hija, tú vas a hacer el doble de lo que tu padre haga en la tierra. ¡El doble! Porque tú estás creciendo en un ambiente diferente al que yo he crecido. Si yo, habiendo crecido en un ambiente completamente incorrecto, un ambiente contaminado, Dios me llamó e hizo cosas grandes a través de tu padre, ¿cuánto más tú que estás creciendo en un ambiente correcto? Dios te ha llamado para hacer cosas grandes y vas a hacer el doble de lo que tu padre logre en esta tierra. Esa es la perspectiva de la persona que está. Eso es lo que debes creer, diga. Dice el versículo siguiente, versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Saben lo que se practicaba, mis amados hermanos? Se practicaba lo que era el zodiaco, ¿no? Ya corrompido, por supuesto, ¿no? En que las estrellas se están nivelando y se está moviendo tal cosa, y la gente tenía temor de esas cosas. ¿Cuántos saben que los que hemos estudiado ya el discipulado nivel 2 y conocemos ya los eventos antes del fin, podemos vivir tranquilos y felices sabiendo que el tiempo todavía no ha llegado, pero que está pronto a llegar? Amén. Así que no te asustes si es que hay una noticia por ahí, y así sea profeta, quien sea lo que diga, si conoces los tiempos y si conoces los eventos antes del fin, vivirás tranquilo, porque yo lo vivo así. Hubo una noticia aquí en Nueva York y una hermana me sale llamando: pastor, hay espacio en la van, nos estamos yendo a tal lugar, en la punta del cerro, ¿no? Le digo: mi amada hermana, si es tiempo de partir, es tiempo de partir. ¿Cuál es el problema? Es más, sería ganancia poder estar ahí en la presencia del Señor. No lo digo por ustedes, por si acaso, ¿ok? Sino porque realmente así está establecido. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Amén. O sea, el que se va no está perdiendo, el que se va está ganando. Claro,
El que se quiera dice, hemos sufrido una gran pérdida. ¿Pérdida? No. Para la que se está yendo o el que se está yendo, súper ganancia. Amén. Gloria a Dios. Sigamos, versículo 3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué nos está diciendo Dios acerca de las costumbres de la gente que no tiene a Cristo? ¿Que son qué? Vanidad. Pero hay muchos de nosotros que dicen, no, es que esa es mi costumbre, ¿no? Así hacemos. En mi país tenemos esta costumbre. Y yo entiendo, cada país tiene una variedad de costumbres. Pero, nuevamente vuelvo a recalcar, entiendo que es tu costumbre, que viviste así sin Cristo. Pero en Cristo tenemos nuevas costumbres. Yo lo llamo las costumbres del reino de Dios. Porque estamos ahora en un nuevo sistema. Cuando no teníamos a Cristo, vivíamos en un sistema bajo nuestras costumbres, bajo la vanidad de nuestra mente, porque obedecíamos aún a los deseos de nuestra carne, a los deseos de nuestra mente, y bajo esas costumbres vivíamos. Pero una vez salidos de ese sistema, porque era un sistema vicioso, era un sistema corrupto, y Dios dice que nos sacó del reino de las tinieblas, y dice que usó una fuerza extraordinaria y sobrenatural para arrancarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de su luz, a un nuevo sistema, a un nuevo reino, al reino de su Hijo amado Jesucristo. Y Él usó una fuerza sobrenatural para arrancarte de ahí, porque el diablo no pudo detenerte cuando estabas saliendo de ese lugar. Y hoy estás en un nuevo reino, en un nuevo sistema de vida, con una nueva costumbre, con un nuevo padre, con una nueva familia, con una nueva perspectiva, con un nuevo propósito, con una nueva forma de ver la vida. Y por eso cuando Dios les dice, no practiquen las costumbres de ellos porque son vanidad, nos está diciendo que las prácticas que tú tenías antes, sí, entiendo, eran de tu pueblo, sí, no lo puedo negar porque así es. Pero tú estás en un nuevo reino, tú estás en un nuevo sistema. No significa que lo tengas que practicar, sino más bien, te dice el Señor, no las practiques. Pero es que esa era la costumbre, pastor, ¿no? Allá en mi pueblito le pasábamos ahí al niño asustado, agarrábamos el cuy y lo pasábamos por aquí y por allá. Y pasábamos el huevo y veíamos si tenía susto y le poníamos la cosita roja en la manito para que nadie le tire ojo. Y cuando mi hija nació, la gente alrededor que compartía con nosotros, ¿no? Veía que mi hija no tenía la cintita roja en la mano, ¿no? Y siempre nos traían la cintita roja, ¿no? Pondrásle la cintita. Vaya a ser que alguien lo oje. Dejábamos que se lo pusiera, está bien, ya. ¿Qué te puedo decir? No te puedo. Ya. Llegábamos a la casa, afuera. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Dios la envió a nuestra hija a la tierra para hacer algo grande. Por lo tanto, Dios la está protegiendo, la está cuidando a través de nosotros los padres, quienes estamos encargados de su estadía en esta tierra por los 18 años que está en nuestra casa. Porque van a partir. Van a salir, pero el día que salga mi hija será el día en que ella haya aprendido a vivir moralmente responsable y sensible espiritualmente a la voz de Dios. Esa es la meta de todo padre de familia en casa. Y Dios nos manda que dejemos esas costumbres, porque esas costumbres son vanidad. Es que es la costumbre, ya nosotros tenemos, yo entiendo, pero ¿eres consciente de qué? ¿Eres consciente de tu nuevo estilo de vida? ¿O todavía sigues consciente de que estás en este mundo? De tu antigua forma de vida. Porque tú vas a recibir, escúcheme bien, tú vas a recibir los beneficios de lo que estás más concientizado. O estás concientizado todavía en este mundo en el cual te encontraste y recibirás sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios de seguir viviendo en el mundo en el cual vivíamos antes? Bueno, los beneficios son los siguientes. Andarás siempre ciego. Vivirás esclava toda tu vida, mental y espiritualmente. No se te podrá iluminar nada porque todavía estás bajo el reino de un ser llamado el diablo. Esos son tus beneficios.
pero en el reino de Dios tengo grandes beneficios. Dice la Escritura que conoceré la verdad y la verdad me hará libre. O sea, significa que mis cadenas van a ser rotas. Voy a vivir en la verdad. Mis ojos van a ser alumbrados. Voy a poder caminar con claridad. Mi pie no va a tropezar porque he guardado su palabra en mi corazón para no pecar contra Dios. ¿Qué beneficio quieres vivir? Va a depender de ti. Diga a la persona que está a tu lado, va a depender de ti. Por eso dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Eso es lo que llama Dios a las costumbres. Porque el mismo reino de Dios tiene su propia costumbre. ¿Cuál es la costumbre del pueblo de Dios? El respeto. Guardar el día que venimos a la casa del Señor. Es nuestra costumbre. Todos los domingos, sagrado. No, pero el día domingo es de más ventas. ¿Y qué? El día domingo a mí no me hace próspero. A mí me hace próspero Dios. Y yo quiero estar en buena relación con mi Dios. Y he tomado por costumbre no faltar. Mi hija de pequeña decía, ¿pero para qué vamos a ir a la iglesia? Ya fuimos la semana pasada. Y no creo que sea solamente a mí me ocurre. Yo creo que también te ha ocurrido a ti. Y yo le decía desde pequeña a mi hija, y claro, se le he repetido miles de veces hasta que un día le entró, ¿no? Digo, hija, los domingos nos vamos a la casa de Papá Dios porque necesitamos darle gracias a Dios de toda esta semana que nos ha cuidado, nos ha protegido, le ha protegido a tu papá, le ha protegido a tu mamá, nos ha protegido, nos ha provisto el alimento, nos ha dado esto, y hay día que hay que irle a agradecer a Papá Dios. Por lo tanto, todos los domingos ya vete acostumbrando que tenemos que ir a la casa de Papá Dios. Los primeros días, los primeros meses, los primeros años, siempre el berrinche como todo niño, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Por qué? Y siempre, me duele algo. Justo el domingo le duele algo. Justo cuando tenemos que ir a la iglesia le duele algo, ¿no? O justo le da la fiebre, ¿no? Se enfermó de algo. Y yo pues siempre tengo la costumbre de decir, ok, vente para acá. Padre, en el nombre de Jesús, sé sana. Ya, listo, vamos. Ya está sana. Vámonos. No, pero todavía, no importa. En el camino vas a estar sana. Y en el camino se le iba, pues. Porque solamente era, como le llaman en los niños, ¿cómo le llaman? El famoso berrinche, ¿no? Aquí se hace lo que yo digo, no lo que tú digas, ¿no? Pero hemos enseñado y hemos dicho que los padres son los que guiamos a los hijos. Los padres enseñamos a nuestros hijos. Y es lo que he enseñado a mi hija. Y es lo que le estoy enseñando. Porque sé que mi hija va a enseñar a sus hijos también. Aquí hay que guardar ese día. Porque el reino de Dios tiene un nuevo sistema y tiene una nueva costumbre. Y la costumbre del nuevo reino es guardar ese día, porque es importante. Y digo importante porque nos juntamos entre todos los hermanos en Cristo. Ustedes se han preguntado, ¿cuántos miembros tendríamos en la comunidad si todos los miembros o hermanos que vienen a la comunidad se reunirían un domingo? Ya no entramos aquí. Si todos vinieran, si ponte a pensar, ¿quién ha faltado? Y va a ser, si así ya estamos llenos, ¿qué será el día que vengan todos completitos? Sé que muchos están todavía en la playa y disfrutando del agua helada, pero están en la playa. Otros están haciendo business y está bien, yo no estoy en contra de esas cosas porque no se le puede pedir camisa a Tarzán. Pero el hecho es lo siguiente, en el reino de Dios hay nuevas costumbres que tenemos que ir adoptando. Hay nuevas reglas dentro del sistema en el cual hemos entrado a poder vivir. Y aquí Dios está diciendo acerca de las costumbres del otro pueblo, son vanidad. Y mira lo que dice, versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien, tienen poder, ¿no? No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Mis amados hermanos, recordemos nuevamente lo que dije al inicio. El pueblo de Dios no tenía Biblia. El pueblo de Dios no sabía lo que era bueno y no sabía lo que era malo. Tú y yo tenemos ahora un libro llamado la Palabra de Dios. Tú y yo no solamente tenemos un libro,
sino también tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, que nos guía a toda la verdad, que nos enseña, que nos capacita, que nos hace recordar las cosas que han de venir incluso, que nos puede guiar hacia el éxito de nuestra vida, hacia el éxito de nuestro matrimonio, hacia el éxito de nuestras relaciones interpersonales. El Espíritu Santo vive ahora en ti. Y eso no lo tenía el pueblo de Israel. Por lo tanto, era necesario de que exista la ley para el pueblo y pueda diferenciar lo que era bueno y lo que era malo. Y pueda diferenciar entre lo que era limpio y lo que era impuro. Y pueda diferenciar entre lo que era santo y profano. Necesitaba el pueblo. De la misma manera, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué es lo que recomendamos a toda persona que empieza su vida en Cristo? Le regalamos ¿qué? Una Biblia para que pueda leerla. Y a través de su lectura pueda la persona, en su relación íntima con Dios, pueda diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y la misma persona puede hacer los cambios necesarios, pero sin que el pastor o el líder se lo tenga que decir. Porque yo no soy de las personas que digan lo que tengas y no tengas que hacer. Yo doy la información, porque sé que la información adecuada proporcionará la formación en la vida de cada persona. Siempre y cuando la persona decida tomar la información para que ella produzca la formación o el cambio debido en cada persona. Por eso ustedes nunca me van a ver desde aquí predicando, arrepiéntete, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo? No, nunca van a escucharme a mí así. ¿Saben por qué? Porque conozco el principio. Mi tarea es darles información hasta que estén saturados de información y esa información tarde o temprano produzca en sus vidas la formación de vida que debe haber en sus diarios vivir. Es mi tarea como pastor que soy y creo que es la tarea que todo pastor debería de conocer. Amén. Gloria a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios te está hablando. Y Dios, que quería realmente mostrar a su pueblo lo que Él dijo, tú eres mi pueblo muy especial, mi tesoro, ¿no? Entonces Dios les da la ley. Ahora, hay 3 razones por la cual Dios les estaba mostrando la ley. Número 1, la primera razón por la cual Dios estaba mostrándole la ley al pueblo de Israel, número 1, para que el pueblo de Dios sepa que es la santidad de Dios. Número 1, para que el pueblo conociera la santidad de Dios. Número 2, para que el pueblo pueda experimentar algo que no podían experimentar ellos antes de que existiera la ley. Y era la pecaminosidad del hombre y su incapacidad de agradar a Dios en la carne por sus propias fuerzas. Pregunta. Antes de que existiera la ley, ¿robar era malo? Antes de que existiera la ley, ¿robar era malo para Dios? No, porque no había ley que dijera que eso es malo. ¿Verdad? ¿Cuándo vino a ser malo? Cuando apareció la ley. Cuando vino la ley tuvo un objetivo claro, un propósito. Ya dijimos que el pueblo puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. 2, dijimos que la santidad de Dios. Otra razón para que el hombre pueda descubrir que en su interior había un elemento que se llamaba pecado, y por eso dice, para que pueda descubrir su pecaminosidad, de que era imposible agradar a lo que Dios estaba estableciendo a través de sus propias fuerzas carnales. El hombre era imposible que pueda agradar a Dios en lo que Dios estaba pidiendo y demandando. ¿Por qué? Porque el hombre tenía un elemento llamado pecado, que eso vamos a estar hablando más adelante. Y por causa del pecado, el hombre no podía agradar a Dios. Era imposible. Por eso Dios más adelante les promete a ellos, ¿no? Y os daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que puedas caminar en mis estatutos y pondré mi espíritu dentro de ti para que os haga andar bajo mis preceptos y mis estatutos. Porque Dios sabía que ellos no podían agradarlo bajo esos términos, pero les dio la ley para que puedan descubrir que en ellos era imposible de agradarlo a Dios. Y por eso ellos practicaban el sacrificio, ¿no?
donde traspasaban sus pecados al animalito justo, inocente, y ellos quedaban impunes del castigo que deberían merecerse por sus pecados, que eso vamos a estar explicando más adelante. Y número 3, la ley mostraba a Cristo Jesús. Porque más adelante, la ley tiene un objetivo: mostrar la pecaminosidad del hombre y llevarlo hacia Cristo, porque Cristo es el único que puede romper las cadenas del pecado. Y solamente Cristo Jesús puede romper esas ataduras que el hombre muchas veces tiene. Cuando a veces la persona quiere dejar algo, no puede dejarlo. La persona quiere deshacerse de algo de su vida y no puede. Pero déjame decirte algo: Cristo Jesús sí lo puede hacer. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque para eso fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo, para darnos a nosotros una nueva vida, una nueva estilo de vida, y poder nosotros caminar en esa libertad. Porque Él vino para darnos vida, y vida en abundancia. Pero está la ley, ¿cómo me puede decir que hay una vida abundante? Porque la ley es para prevenirte de que nada malo te ocurra. La ley no ha sido puesta para que puedas tú decir qué carga. Porque ahorita me dirás: pero pastor, usted acaba de decir que es imposible que la podamos cumplir. El pueblo de Israel era imposible que la pueda cumplir, pero tú y yo sí la podemos cumplir. ¿Y quieres que diga por qué? Porque el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo. El pueblo de Israel no había nacido de nuevo. El pueblo de Israel no tenía la Biblia, no tenía el Espíritu de Dios dentro de ellos. Pero tú y yo hemos nacido de nuevo. Tenemos un corazón nuevo. Hemos sido circuncidados del corazón de piedra. Hoy tenemos un corazón sensible a la voz de Dios. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es la tercera persona de la Trinidad, que vive dentro de nosotros, una persona sobrenatural. Tenemos un maestro diariamente en nuestro lado y dentro de nosotros para enseñarnos y capacitarnos y decirnos lo que es bueno y lo que es malo. El pueblo de Israel no lo tenía. Tú y yo tenemos la santa palabra de Dios para poder conocer la voluntad de Dios. El pueblo de Dios no la tenía. El pueblo de Israel no la tenía. Pero tú y yo sí la tenemos. La pregunta es: ¿qué impide agradarle a nuestro Dios? Si lo tenemos todo, si estamos capacitados para eso. Porque la Escritura dice en Ezequiel 36:26, dice: y os pondré un corazón nuevo, y quitaré ese corazón de piedra, y pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu para que andéis en mis estatutos y preceptos. En otras palabras, la razón de la presencia del Espíritu Santo en tu vida es para que puedas caminar en esos preceptos y estatutos que Dios ha establecido. Porque ellos son la prevención, los signs de prevention, que dicen danger, cuidado, peligro. Si caminas por aquí te vas a caer. Y entonces uno que todavía está bien con la mirada y con los ojos y puede ver bien, tiene sus lentes bien limpios, dice: oh, señal, entonces démonos una vuelta. Porque el Espíritu Santo vive en ti para decirte lo correcto o lo que es incorrecto, para que practiques los principios que realmente te van a llevar al éxito. Vamos a ponernos de pie, por favor.